decía, hasta la anterior explicación ya hemos visto la primera parte del tema, ¿no? Ahora nos toca ver, estamos en esto, que son la clasificación de los presupuestos. Como hemos visto anteriormente, se divide en presupuestos flexibles, ¿no? Según su flexibilidad, rígidos, flexibles, ¿no? Hemos visto también, según el periodo de tiempo en el que se aplica, a corto plazo, a largo plazo, etcétera, ¿no? Y según el campo de aplicación en la empresa. Hasta el día de ayer hemos visto que son los de operación no económicos. Los de operación no económicos, que básicamente es un grupo de presupuestos, ¿no? Donde el punto de partida es la cantidad que se debe vender, ¿no? A partir de que uno sabe cuánto vender, ya puede pensar en cuánto producir, porque eso está en función del mercado, está en función del comportamiento del mercado. Como ustedes ya han llevado anteriormente, por ejemplo, la materia de microeconomía, entienden que la cantidad que se puede vender está definida por la oferta y la demanda, el ceteris paribus, tantas cosas, pero a la empresa lo que le interesa es saber cuánto tiene que producir, ¿no? Y para saber cuánto tiene que producir, tienen que saber cuánto puede vender. Entonces, el punto de partida es el presupuesto en volumen de ventas. Para poder hacer un presupuesto de producción, el presupuesto de producción se divide en dos, uno que es en volumen y otro en costo. Primero se determina el presupuesto en volumen, que normalmente se conoce como el requerimiento de materiales, ¿no? Con los costos en el mercado, este requerimiento se puede pasar a ser un presupuesto en costo, ¿no? En costo. Simplemente con unos cuantos factores de conversión, con la información del mercado, vamos a pasar de un presupuesto en volumen a un presupuesto en costo, ¿no? Cuando ya tengamos los costos, ya tenemos que presupuestar las compras, ¿no? Las compras, y combinar estos dos anteriores y hacer un resumen del presupuesto de costo de producción, donde ya tenemos que distinguir lo que realmente se está usando en el producto, lo que se está consumiendo y lo que está quedando en el almacén. Para eso vamos a ver ya los presupuestos en productos terminados, en proceso, etcétera, ¿no? Y luego algo que es importante es también de definir el presupuesto de flujo de efectivo, ¿no? Porque ahí tenemos que determinar cuánto dinero está entrando y saliendo a la empresa, ¿no? Luego, por último, un resumen de todos estos presupuestos que sirve para apoyar a la toma de decisión de la empresa, que es el presupuesto maestro, ¿no? Eso es simplemente un resumen de todo lo anterior explicado, ¿no? Y luego estaríamos entrando ahora sí a la segunda parte del capítulo 1. Vamos a ver ahora los presupuestos financieros. ¿Ya? Entonces, empezamos con esto de los presupuestos financieros y vamos a pausar la grabación. Voy a escuchar el audio. Gracias, Inge. Entonces, no sé si lo colocó en la plataforma Moodle o tuvo problemas para colocarlo. Todavía está fallando la plataforma. Me están hablando de la dirección de Casera, porque están probando todavía, ¿no? Están probando y hasta mañana espero que se solucione, ¿no? Es un problema ahorita están haciendo la retroalimentación con mi clase en vivo y están viendo mi plataforma y están viendo si se puede o no se puede publicar. ¿Ya? Entonces, continuaremos, ¿ya? ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿Se escucha claro? ¿Se escucha claro la explicación que estoy haciendo? Sí, continuaremos, ¿no? Ya, estoy volviendo a reactivar la grabación y continuaremos, ¿ya? Ya, entonces, estamos pasando ahora a los presupuestos financieros, ¿ya? Si tal vez no se escucha bien o está fallando el internet, en mi canal en YouTube lo van a poder ver esta explicación. Entonces, los presupuestos financieros hay que entender que se dividen en dos tipos principales, ¿ya? El flujo de caja o tesorería
y el de capital o erogaciones capitalizables. Entonces, el presupuesto de caja o tesorería básicamente nos sirve para ver si tenemos efectivo en la empresa, ¿ya? Si, por ejemplo, podemos prever recursos, ¿no?, para cubrir todas las actividades, ¿no? Si podemos cubrir, por ejemplo, el capital de trabajo. Si se dan cuenta, normalmente en una empresa de producción, por ejemplo, lo que se hace es primero se erogan montos, por ejemplo. Si se está produciendo cualquier cosa, imagínense un producto en general, lo primero que sería comprar materia prima, ¿no? Comprar materia prima sería, por ejemplo, para destinar el dinero para el sueldo del personal, de los obreros y todo. Entonces se necesita un monto de dinero que tiene que estar previsto, ¿no? En el presupuesto tiene que estar previsto. Por eso cuando nosotros hagamos, por ejemplo, el presupuesto de inversión, vamos a dividir la inversión en tres partes, ¿no? Activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. Entonces, esta información es importante porque la empresa sabe si le va a faltar dinero o no. En este presupuesto de caja se registra todo lo que sale de la empresa y entra en cuestión de dinero, ¿ya? Por eso se llama caja o tesorería. ¿Ya? Ahora, el presupuesto de erogaciones capitalizables es ya otro que se construye a partir de lo anterior. Porque imagínense, si hay dinero en la empresa, ya podríamos pensar en, por ejemplo, ampliar la empresa. Si tenemos, por ejemplo, en nuestra proyección de venta, tenemos capacidad de venta, o sea, tenemos un mercado donde se puede vender algo y contamos con el dinero, disponemos del monto necesario, podríamos invertir el dinero en comprar más activos, ¿no? Sobre todo activos fijos, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de presupuesto de erogaciones capitalizables, estamos pensando básicamente en ampliar la empresa, ¿ya? En ampliar todos los activos fijos. Activo fijo, como saben en otras materias, es todo lo que se puede ver o tocar, ¿no?, dentro de una empresa. Ahí están, por ejemplo, los terrenos, edificaciones, maquinarias, equipos, muebles y todo. ¿Ya? Entonces, la siguiente clasificación que nos toca ver es según el sector de la economía en el cual se utilizan, ¿ya? Hay presupuestos del sector público y presupuestos del sector privado. En los presupuestos del sector público, más que todo, como hay que entenderlo simplemente por su nombre, ¿no? Se refiere a proyectos que son financiados por los gobiernos, ¿ya? En el caso de nuestro país, por ejemplo, el gobierno central, ¿no? Las gobernaciones departamentales, alcaldías, subalcaldías, etcétera, ¿no? Son instituciones que apoyan a mejorar en varios aspectos el país, ¿no? Entonces, cuando uno realiza este tipo de presupuestos, tiene que tener mucho cuidado porque está utilizando recursos del Estado. No está utilizando los recursos del Estado y tiene que tener todo correcto, todos los documentos pertinentes para poder apoyar a su presupuesto, ¿ya? Entonces, como dice aquí en nuestro resumen, dice, son programas, proyectos, estrategias y objetivos del Estado, ¿ya? Del Estado. En Bolivia, el Viceministerio de Inversión Pública y Desarrollo, ¿no?, el BIFE, de financiamiento, tiene sus propias normas, ¿no? Por ejemplo, un proyecto que es de menos de 100,000 bolivianos, solo requiere en nuestro país un perfil, ni siquiera un proyecto completo, ¿no? Entonces, eso ya pueden estar investigando un poco más, sobre todo las personas que estén pensando, ¿no?, en trabajar en el sector público, ¿ya? Entonces, luego vamos a pasar a los presupuestos del sector privado, ¿ya? Son los usados por las empresas particulares, se conoce también como presupuestos empresariales, ¿ya? Y en estos planificamos todas las actividades de la empresa, ¿no? ¿Ya? Pero pensando siempre en un aporte a la toma de decisión de la alta gerencia, algo interno, ¿no? Algo interno. Entonces, finalmente, el esquema que se presenta a continuación resume lo antes detallado. Este esquema lo van a
lo van a ustedes revisar en el tiempo en que vamos a trabajar en el Classroom. Lo van a revisar el material de apoyo que lo estoy subiendo. Ojalá que no haya problemas en subirlo al, al- a la plataforma Moodle, ¿no? Porque estaba fallando, como les he dicho, ¿no? Hace un momento. Por si acaso, también por WhatsApp les voy a pasar esto, y los que estén viendo esta clase de manera sincrónica en mi canal de YouTube, este material de apoyo también lo voy a dejar en descripción, ¿ya? Como un enlace, ¿ya? Entonces van a revisar todo esto que tenemos aquí, van a revisar estos esquemas, y es para, más que todo, reforzar lo que les estoy explicando en este momento. Entonces vamos a continuar y vamos a ver los principios de la presupuestación, ¿ya? En la planificación, por si acaso, decía que iba a durar esta reunión menos tiempo, ¿no? Pero nos alargaremos más hasta acabar, ¿ya? Tampoco falta mucho, y vamos a poder reforzar los conocimientos con el material que les voy a pasar, y pasaremos a la parte de principios de la presupuestación. Ya, entonces, básicamente los principios tienen una cierta relación al proceso de administración. ¿Alguien se acuerda cuál es el proceso administrativo? Como les he dicho hace un momento, ¿no? Los que participan en clases van ganando firmas. Y, Y aquí, ingeniero, creo que el proceso administrativo se basa en planificar, ejecutar, dirigir, controlar, organizar. está bien. Solo el orden un poquito más, ¿no? Muy bien. Sí. Alejandra, entonces me estoy anotando en este momento tu participación, ¿no? Entonces, el proceso administrativo, como han visto en otras materias, parte de la planificación, ¿no? Una planificación, organización, dirección y control. Entonces, tiene una cierta relación estos principios. Veremos poco a poco y les explico, ¿ya? El principio de previsión, por ejemplo, ¿no? Dentro de la previsión vamos a ver la predictividad. Todo presupuesto tiene que tratar de predecir lo que va a pasar. A eso se refiere. Ya, determinación cuantitativa. Pero todas las estimaciones, predicciones y pronósticos se deben traducir a números. Como hemos dicho en la primera parte, un presupuesto tiene que ser medido, cuantificado o cuantificado, ¿no? Tiene que ser cuantificable. Todo tiene que estar con números. A eso se refiere. Y entonces no podemos trabajar con variables simplemente cualitativas. Eso no significa que en un presupuesto no entre lo cualitativo. En algún momento vamos a tener que incluir, como les decía en la clase anterior, algunas características, por ejemplo, de los productos, características de los procesos de elaboración y todo eso, ¿no? Pero básicamente tiene que ser cuantitativo, ¿ya? Al decir cuantitativo, tenemos que manejar números, ¿ya? Números, tenemos que manejar costos estándar, por ejemplo, tenemos que manejar cantidades programadas de producción, tenemos que manejar ese tipo de números, ¿no? Cuando hagamos pronósticos, por ejemplo, apliquemos el método de los mínimos cuadrados, tenemos que también manejar números. Entonces, ese es un principio fundamental, y que el presupuesto también debe ser objetivo, ¿no? Objetivo porque parte de datos comprobables. Entonces, siempre nuestro presupuesto va a servir por qué estamos utilizando datos históricos, datos reales, información de la empresa que nos permite proyectar a futuro, ¿no? Proyectar a futuro y tratar de predecir lo que va a pasar. El segundo principio es el de la planeación. En este principio se destaca la previsión, prever todo lo que pueda pasar, considerar factores sobre todo externos, también internos, ¿no? La costeabilidad. Esto de costeabilidad hay que entenderlo así, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos diseñando un sistema presupuestal, vamos a incurrir en ciertos costos. Ahora, la costeabilidad se refiere a que esos costos no sean mayores a los beneficios que nos dé nuestro sistema presupuestal, ¿no? O sea, como saben ustedes, para recolectar información
al momento de colectar información siempre vamos a incurrir en costos, sobre todo si la información es primaria. La información cuesta y el tiempo incluso, ¿no? Para esta materia de presupuestos es necesario que ustedes repasen algunos conceptos, sobre todo de costos, porque si una persona, por ejemplo, dentro de la empresa está destinada a trabajar exclusivamente en realizar presupuestos, esa persona va a tener su sueldo, ¿no? Fijado, su sueldo fijado, y vamos a tener que incluir sus beneficios sociales, aportes patronales. Entonces tenemos que destinar un dinero para su salario en conjunto y le estamos pagando, ¿no? Él por día o por hora está ganando un monto y hay que justificar ese costo, ¿no? Ese costo de la persona que está realizando los presupuestos. Entonces, un presupuesto tiene este principio de costeabilidad cuando los beneficios que obtengamos de realizar un buen presupuesto superen el costo que la empresa está erogando o el monto de dinero que se está erogando por hacer esa actividad. Ya, flexibilidad, como hemos visto anteriormente, es algo importante, ¿no? Un presupuesto rígido no es útil. No es útil y eso les he hecho una explicación en la clase de ayer, ¿no? Con esto de la pandemia. Si han visto el video, lo han entendido bien, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Unidad. Se considera a la empresa como un todo, como una unidad funcional. La confianza es fundamental, la participación, involucrar a todo el personal, todas las personas relacionadas al presupuesto tienen que participar, ¿no? Tienen que sentirse parte del programa, de la planeación y tienen que tratar de cumplir lo que se ha detallado en el presupuesto. Oportunidad, ¿no? Aprovechar las oportunidades, también ser oportuno. Contabilidad por áreas de responsabilidad, también, ¿no? Porque si no va a haber un responsable del presupuesto, puede ser que lleguemos a tener en algún momento problemas, ¿no? Problemas y sobre todo no podamos llevar el control adecuado de lo que está pasando. Ya pasamos al principio de organización y son los siguientes, ¿no? Orden, porque el proceso presupuestario implica una serie de etapas sucesivas e interrelacionadas. Para entender mejor esta parte, en el capítulo 3 vamos a ver cómo vamos a organizar las actividades. ¿Ya? Como son etapas sucesivas e interrelacionadas, vamos a tener que construir el diagrama de Gantt, planificar tiempos, distribuir tiempos y todo eso lo vamos a hacer en un capítulo posterior. La comunicación, los involucrados en la elaboración del presupuesto deben tener una buena comunicación afectiva. Es imprescindible para lograr la organización. Estamos en la parte de organización y si se dan cuenta, solo hay que recordar el proceso administrativo y algunos conceptos más que ustedes ya han aprendido en otras materias sobre la administración. Entonces vamos a pasar al principio de dirección. Aquí se destaca la autoridad, ¿no? La coordinación y veremos la autoridad primero, ¿no? El coordinador de presupuesto, la máxima autoridad encargada del mismo, debe tener la autoridad formal y moral para ejecutarlo. Es como en cualquier actividad o emprendimiento, ya sea grande o pequeño, dentro de una empresa, siempre tiene que haber una persona a la cabeza. Entonces, en esta parte de dirección hay que resaltar que tenemos que encontrar una persona que sea el encargado del presupuesto, el encargado principal. Por eso dice una máxima autoridad que se busca. Ya, luego la coordinación. El responsable del presupuesto deberá direccionar las tareas de ejecución del presupuesto y también será un conciliador porque tendrá que resolver los diferentes conflictos naturales entre las distintas áreas. Ya, luego pasamos al principio de control y este es de conocimiento, ¿no? Dar a cada quien la responsabilidad que le corresponda, así como el reconocimiento personal por sus acciones positivas. Esta parte, este autor del que he sacado el resumen lo ha puesto en control. Mejor iría yo creo en la parte de dirección, ¿no? Ya, pero seguimos y dice que habrá que tomar en cuenta que nada es absoluto, las excepciones hay que considerarlas como tales y no implica que se deslume un proyecto por tales excepciones, ¿ya?
a no ser que las excepciones sean algo como lo que ha pasado, ¿no? Hace 3 meses hemos entrado en cuarentena, ha llegado la pandemia, entonces en ese caso hay que tomar otras medidas, ¿no? Normas, en el sentido de que todo juego tiene sus reglas, por lo que hay que establecerlas, ¿no? En todo presupuesto hay que normar, hay que poner las reglas del juego, como dice en esta explicación, ¿no? Y conciencia de costo. Hay que mantener a toda premisa, alcanzar los objetivos con un uso racional y eficiente de los recursos. Como saben ustedes, una empresa gana las utilidades y la utilidad es la resta de los ingresos menos los costos, ¿no? Los ingresos, por ejemplo, son la multiplicación del precio unitario por la cantidad. El precio unitario lo define el mercado. El precio está definido por la oferta, la demanda, por tantas razones externas, ¿no? Entonces, si una empresa quiere ganar más dinero, no puede aumentar el precio. En ningún momento puede decir, quiero ganar más, voy a incrementar el precio, porque eso no lo define el empresario, ¿no? Lo que sí puede afectar o lo que puede cambiar un empresario es en la parte de los costos, ¿no? Toda empresa siempre busca minimizar los costos, ¿no? Entonces, en esta parte estamos leyendo de la conciencia de costos, ¿no? Que si queremos ganar más, tenemos que minimizar los costos. Y si la empresa fuera, por ejemplo, con fines sociales, o sea, netamente social, igual tienen que minimizar sus costos, ¿no? Para eso sus presupuestos tienen que estar bien elaborados. Porque si una empresa, por ejemplo, sin fines de lucro, una empresa social minimiza sus costos, lo que va a maximizar no va a ser sus utilidades, sus ganancias, sino va a maximizar el número de beneficiarios, ¿no? Porque con el dinero con el que dispone, va a poder beneficiar a más gente. Entonces está optimizando sus resultados de esta manera, a pesar de que la empresa no es con fines lucrativos. ¿Se entiende hasta aquí, no? ¿Tienen alguna duda? Podemos continuar. Continuamos en el foro de ayuda, en el foro de debate de la clase, vamos a reforzar un poco más estos conocimientos, ¿ya? Pasaremos a limitaciones. Dice, el presupuesto solo es un estimado y no pudiendo establecer con exactitud lo que sucederá en el futuro. De eso también hemos hablado en la clase anterior, ¿no? Como es una estimación a futuro, no podemos estar seguros al 100% de lo que vaya a pasar. Están participando en el chat, en este momento voy a leer. Ninguna ingeniero, todo claro, sí se entiende bien, ya. Luego dice, no, el presupuesto no debe sustituir a la administración, sino todo lo contrario, es una herramienta dinámica que debe adaptarse a los cambios de la empresa. Ya. Su éxito depende del esfuerzo que se aplique a cada hecho o actividad. Es poner demasiado énfasis a los datos provenientes del presupuesto. Esto puede ocasionar que la administración trate de ajustarlos o forzarlos a hechos falsos, ¿ya? Entonces, el presupuesto, como hemos visto más antes, tiene que ser flexible, adaptable y básicamente su principal objetivo sería apoyar a la organización, ¿ya? Es una herramienta de apoyo, ¿ya? Y pasamos a la conclusión. Dice, los presupuestos pueden conllevar a una serie de ventajas, tales como ayudar a especificar los objetivos a mediano y a largo plazo, ayudar a analizar los problemas futuros e identificar las diferentes alternativas. De esto también hemos hablado bastante en la clase de ayer y en la clase de hoy día. Y proporciona las normas de funcionamiento que sirven para obtener mejores rendimientos, entre otros, ¿no? Entonces, aquí también, como hace rato hemos visto las limitaciones, aquí se los he anotado las limitaciones principales, ¿no? En el resto de la clase tenemos para trabajar en la plataforma. Vamos a hacer preguntas y respuestas en el foro sobre estos puntos, ¿ya? Otras limitaciones, dice, que pueden percibirse es que puedan existir la incapacidad de la dirección para comprender su sistema, que los directivos se preocupan por el detalle o tratan de encontrar los factores equivocados. La falta de respaldo por parte de la dirección al sistema presupuestal. Eso es otra limitación grande que se ve en la vida real. Entonces, aquí se los han anotado las actividades, ¿no? Actividades opcionales. Lo he puesto bien claro